Hola, buenas. Hoy estamos aquí en nuestro tercer capítulo de EVIE Fútbol, en nuestro podcast. Hoy estamos con José Vicente Cava Chechu, que además fue profesor y tutor mío en la Universidad Camilo José Cela, autor del libro Cambio Consciente, que dentro de poco hablaremos de ello, y también docente en varias universidades y federaciones deportivas. ¿Verdad, Chechu? Buenas, ¿qué tal? Buenas, joder Rubén, encantado de estar contigo, de estar con EVIE Fútbol aquí y de disfrutar de una gran charla, seguro. Chechu, cuéntanos un poquito cómo surge tu acercamiento a este mundo del coaching, del entrenamiento mental, de la neurociencia, porque también te has especializado en neurociencia, ¿verdad? Efectivamente. Cuéntanos un poquito. Bueno, os cuento, yo vengo deportivamente del mundo del judo, del alto rendimiento, fui campeón de España varias veces, estuve en el equipo preolímpico, bueno, pues tuve la suerte de disfrutar de ese área del deporte que es el alto rendimiento y fruto de esa situación me di cuenta que en el alto rendimiento lo físico, lo técnico, lo táctico, pues está más o menos equilibrado. Entonces, intenté saber quién tomaba el mando, quién toma las decisiones y me di cuenta, nos dimos cuenta que es el cerebro y la mente. Ahí me especializo en lo primero que había aquí en España relacionado con esto, que era el coaching deportivo. Fui alumno también como tú de la Camilo José Cela y luego pues mi interés por saber cómo funcionaban las cosas, cómo funcionaba el cerebro y la mente, porque sabemos que si un deportista visualiza, eso mejora su rendimiento motriz. Bien, ¿por qué es esto? ¿Cómo funciona el cerebro y la mente? Ahí me especializo en neurociencia, primero en neurociencia desde el área cognitiva y luego desde algo que nos va a ocupar, que es la inteligencia emocional, la neurociencia desde el área de la gestión de las emociones de las personas, de las tomas de decisiones. Y en esto estamos trabajando. Y cuéntanos un poco tu relación con el deporte desde atrás. Cuéntanos un poco para que sepan un poco la gente que nos escucha cuál ha sido tu trayectoria con el deporte, qué relación tienes para relacionar coaching y neurociencia con deporte. Primero, como te decía, como practicante, primero como judoka, bueno, pues como todos los niños, como los niños con los que trabajamos, nos iniciamos, nos apuntan los papás, las mamás, ahí me di cuenta que competir me gustaba y que además se me daba bien y bueno, pues inicié esa carrera deportiva que prácticamente culmina en Atlanta, no llego a ir a las Olimpiadas por una serie de acontecimientos personales y deportivos, pero bueno, algo de lo que vamos a hablar, me transmite una serie de valores el deporte, en este caso para mí las artes marciales, como lo hace el fútbol, como lo puede hacer el tenis. Es Entonces, fundamental. de ahí sí, yo creo que es fundamental. Entonces, bueno, pues ahí a lo que me dedico en estos momentos, fijaros, por un lado, todo el mundo de la empresa relacionado con el coaching y el rendimiento humano, por otro lado, la docencia, que tú comentabas, trabajo en varias universidades en cursos de posgrados y máster y confederaciones deportivas. Creo que es importante también, Rubén, tú lo sabes, lo hemos hablado y lo hemos plasmado además en el proyecto que diriges, la formación para entrenadores y para padres. Y luego me apasiona trabajar con personas, me apasiona trabajar con personas desde el área deportiva y por supuesto desde el área del entrenamiento mental. Sí, está claro que estamos en un campo que te tiene que apasionar el deporte y las personas. A mí me decían hace poco, oye Rubén, ¿y por qué te dedicaste a esto? Justo en pandemia empecé a pensar, ¿qué es lo que más me gusta? El fútbol ha sido mi vida y las personas. Entonces potencié. Yo creo que algunas de las herramientas que trabajamos con muchos niños, a veces estamos intentando encubrir algún fallo, pero yo creo que hay que ir a potenciar su virtud y pues esto es igual, esto es algo que se nos da bien, que nos gusta y creo que animamos a todo el mundo de aquí que se enfoquen, que pongan el foco en potenciar sus personas. Y hablando un poco de potenciar a las personas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, Chechu, ¿nos podrías hablar un poco de esa metodología que puedes llevar tanto con grupos, puede ser tanto a nivel deportivo como a empresas, como a nivel individual? ¿Qué metodología intentas llevar? Absolutamente, mira, al final trabajamos con personas, niños, personitas, niñas, bien, que se quieren dedicar o que les gusta su deporte, el fútbol o distintos deportes o personas tanto en el alto rendimiento como en el día a día. Entonces, la metodología que aplicamos es el coaching. El coaching no es una ciencia, es un método que nos permite, para hacerlo fácil, sacar lo mejor de las personas, bien, trabajar desde su potencialidad y gestionar sus interferencias. Está bien lo que está diciendo Chechu porque mucha gente, también es verdad que el coaching cada vez está más insertado en la sociedad en muchos sectores, en muchos ámbitos, pero yo creo que también viene bien pues, la definición que está empleando Chechu de qué es el coaching para mucha gente que nos sigue y le suena esto pues, a una terminología inglesa o... Claro, o sea, tan sencillo y tan complejo luego cuando lo hacemos, por lo que precisamente lo que hablamos, ¿no? Porque son muchos factores. Esto es un método que utilizamos, es un método contrastado que funciona. De hecho, tú has hablado de la neurociencia, para mí es fundamental
introducir este término y este grupo de ciencias que se dedica a explicar cómo funciona el cerebro y la mente, fundamentalmente para avalar lo que trabajamos. Claro. Cuando gestionamos emociones, sabemos que hay un área del cerebro que gestiona las emociones. Bien, ¿cómo está ese área? ¿Cómo está deconectada? En esto trabajamos, ¿no? Cuando hacemos un entrenamiento motriz, yo digo siempre, Messi, Ronaldo, quien queramos, no mete el gol con el pie. El pie es el que ejecuta, el que mete el gol es la cabeza. Entonces, ¿qué participación tiene la ciencia? Entonces, mi trabajo es aplicar ciencia a este método de coaching para mejorar el rendimiento de las personas. ¿En qué campos? En este caso, en el campo del deporte, que ha ofrecido una transferencia muy interesante al mundo de la empresa, al coaching personal, por supuesto, porque aquí el denominador común, para que lo sepan todos los que nos están escuchando, es el objetivo. El objetivo le marca el cliente, lo que nosotros llamamos el coaching. Nosotros no somos directivos, no decimos lo que tienen que hacer. Podemos ayudar a definir ese objetivo, por si ponen un objetivo con un exceso de expectativas, pero realmente lo tienen que definir ellos, tienen que ser conscientes y tienen que ser responsables. Hay una responsabilidad en esto. Siempre. Tú eres profesional de esto, Rubén, y lo sabes. Es decir, nosotros filtramos el objetivo. Nosotros ayudamos y acompañamos en ese proceso, pero no dirigimos. Esa es la manera en la que trabajamos el talento y el potencial de nuestros niños y de nuestros futbolistas profesionales. Siempre, en cualquier proceso de coaching, nosotros, una de las pautas que ponemos primero para los coaches, las personas que vienen a mejorar el rendimiento, es sobre todo que tengan ese grado de responsabilidad, porque ellos tienen que ser responsables a poner a un objetivo pues, medible y fácil de alcanzar para que vayan cogiendo más confianza, pero sobre todo que sean responsables en hacer esas acciones que nosotros vamos a intentar pues, llevarle con herramientas a la motivación, ¿verdad? Sí. De hecho, fíjate, en esto que dices tú, yo ahí siempre les pongo, ¿no?, como una primera norma, vamos a decirlo de esta manera, que es la responsabilidad. La responsabilidad no solamente es ser responsable de lo que hago, sino también de lo que he dejado de hacer cuando me he comprometido. Esto en el fútbol de base es fundamental. Los niños adquieren esa disciplina a base de tener un objetivo y una responsabilidad de acción y un refuerzo positivo por parte de los entrenadores. Por eso todo este área y todo este campo que estamos desarrollando desde Biefútbol me parece fundamental e interesantísimo, porque estamos proyectando en niños lo que van a ser las personas del futuro. Y además se ve, nosotros tanto Diego Benito como yo con los chavales que estamos haciendo las sesiones de coaching y psicología deportiva, vemos que las personas, los niños que tienen esa capacidad de responsabilidad alta, tienen un mejor rendimiento, y no es casualidad. No. Que al final, una de las pautas que muchas veces cuando hablamos con los padres, le decimos que el niño tiene que querer venir, el niño tiene que querer cambiar algo, sobre todo, un cambio, y esas dos pautas, la responsabilidad y el cambio que quieren, es fundamental para un proceso de acompañamiento como es el coaching. Y déjame además que apunte una cosa más que creo que es interesante, que se entrena. Todo esto se entrena. Bien, en el mundo del deporte tiene muchos mitos. La genética, bien, el talento. Bueno, hoy sabemos que lo que conocemos como talento deportivo aparece en un 2% de las personas. Si además coincide que haces el deporte en el que tienes talento, pues eres un super crack. Pero todos los niños y niñas pueden ser muy buenos, bien, si se ponen aptitud, pasión que tú comentabas, y si entrenamos, si lo repetimos. Todas estas capacidades, igual que entrenamos, no sé, el tiro libre, entrenamos la gestión de las emociones. Entrenamos la fuerza, entrenamos la técnica. Correcto. Pero hay veces que nos dicen, padre, oye, con 2 sesiones es muy difícil, hay que hacer un proceso de entrenamiento. Al final, se decía hace poco, vi que un estudio que un niño para poder andar necesita 2000 pasos. 2000 pasos, entonces hay que hacerlo muchas veces. Si una vez no te va a salir, te vas a caer, volver a levantar. Entonces nosotros pues, apoyamos a esas personas, a ese acompañamiento para ayudarles a levantar y para que al fin, con el paso de los años, tengan sus herramientas. Es verdad que incluso hemos hecho algunas sesiones con chavales y a lo mejor este año no les ha valido, pero a lo mejor dentro de 3 años han sabido utilizar esa herramienta, han sido más maduros, más conscientes y les ha venido bien. Claro. Y una cosa, Chechu, hablando del entrenamiento también, para relacionar un poco tu libro Cambio Consciente, con todo esto del deporte y del deporte base, ¿qué es lo que puedes aportar a la gente que nos escucha con el tema del libro de Cambio Consciente? Sí. Mira, Cambio Consciente aparece con la idea de pues reflejar, por un lado, mi experiencia deportiva, como deportista, como entrenador y ahora como entrenador mental y preparador mental, bien, con lo que nos ofrece el coaching como método y la neurociencia como aval. Entonces, no quiero decir que sea una guía, pero sí es, digamos, un libro que puede ayudar a las personas que quieran cambiar. A los que quieran. No se cambia por obligación, no se aprende por obligación, pero para el que quiera cambiar creo que es la guía o una de las guías que por supuesto les invito a leer y a compartir, porque además, como hacemos en el Biefútbol, viene con dinámicas de acción. El cerebro cambia cuando hace algo distinto, si no, no cambia.
El cerebro aprende por repetición y con emociones positivas. Si esto que hago me va bien, sigue. Si no te va bien, puedes cambiarlo. Eso nos lo permite la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Entonces, esa es la idea. Y la idea del proyecto en el que estamos trabajando es efectivamente ofrecer esas herramientas a entrenadores y padres, ahora lo vamos a hablar, para que entiendan cómo favorecer esos procesos de cambio, entender a nuestros niños, a nuestras niñas, por lo que pasan. Cada cerebro es distinto, cada niño es distinta. El entorno de influencia es fundamental. Bueno, ahora si quieres también hablamos y ponemos un poco el foco. Y siguiendo por la línea del entrenamiento, aquí ya empiezan a surgir, una vez que se aplican los métodos, empiezan a surgir las emociones. Y empezamos a hablar ya a lo mejor de entrenamiento emocional, ¿no? ¿Qué podrías decir respecto al entrenamiento emocional de cómo ayudar? Correcto. Mira, si tuviéramos que dividir el entrenamiento mental, hablaríamos de como de 3 áreas. El entrenamiento cognitivo, que es todo lo que tiene que ver con el conocimiento, el aprendizaje, la concentración, ojo, el foco, la memorización, eso es fundamental en el deporte. Luego, el entrenamiento motriz, cómo con la mente puedo mejorar visualizaciones, anclajes, y el entrenamiento emocional. Si damos un dato, la gente va a entender lo importante que es esto. Cerca del, no voy a decir el 95, el 90% de las decisiones que tomamos en el día a día son emocionales. 90%. Nos han dicho desde que somos pequeños, somos seres racionales. Hoy la ciencia dice que no, que somos seres emocionales, que hemos aprendido a pensar. Pero lo primero que aparece es la emoción. Por eso es tan importante entender las emociones, saber qué las causan, cómo las gestionamos, y algo que en el rendimiento humano y deportivo es fundamental es cómo las redirijo. Cómo cambio una emoción que en principio no me está siendo útil por otra emoción que le es útil al deportista. Esto nos parece súper clave. De hecho, una de las ideas para que surgiera el Fútbol, educación, valores, inteligencia emocional para fútbol base, es esa idea de darle, lo hablábamos antes Chechu y yo, darle a los entrenadores, no se trata ahora que sea un psicólogo, un coach o un experto en neurociencia, pero sí que creemos que les hace falta una pincelada de cómo ayudarles a educarles emocionalmente, porque al final son personitas que al final van a ser la gente que va a gestionar la sociedad del futuro, se van a convertir en adultos. Entonces, cómo se comporten sus líderes y qué entienden y cómo entiendan la educación emocional sus líderes les va a influir de una manera súper importante. Entonces, Chechu, ¿cómo crees que puede aportar esa educación emocional a los entrenadores de fútbol base? Y seguramente ahora hablaremos de ellos, al entorno del fútbol base. ¿Por qué crees que es tan importante esto? Yo creo que has puesto además el punto ahí en la I. Cuando trabajamos con equipos grandes, multidisciplinares, pues tienes el nutricionista, el preparador físico, el fisioterapeuta, el entrenador mental, el psicólogo deportivo, pero cuando trabajamos con el fútbol base, pues recursos muchas veces económicos o sociales no existen. Entonces, la idea de BIE Fútbol es ofrecer herramientas para que sepamos, por lo menos, no hacerlo mal. Es decir, tener herramientas para hacerlo bien, no equivocarme. Y ahí ofrecemos esa gestión de las emociones, esta gestión del aprendizaje, qué modelos se pueden trabajar de una manera práctica. El entrenador es el líder. Los niños y las niñas no aprenden, nos aprenden. Yo creo que esa idea es importante transmitirlo. Entonces, aprenden de lo que ven de su entorno de influencia. Y hablamos de los entrenadores, pero imagínate papá y mamá, cómo se comportan en casa, en la grada. Meten presión, no meten presión, cómo gestionan las situaciones. Sí. Son esponjas. Absolutamente, los niños y las niñas son esponjas. Entonces, de sus líderes y más de sus líderes. Y como decía, de la actividad que más les gusta. Puedes poner un líder en un chico en algo que el baloncesto en este caso no le gusta, pues al final le va a hacer más caso a un entrenador de fútbol. Yo creo que esto podría valer para todos los deportes perfectamente, pero yo creo que un líder de influencia en la actividad que más les gusta, yo creo que es clave. Los lideramos con el ejemplo. Y los que trabajamos con niños y con personas sabemos que esto es así. Entonces, qué mejor, y además, fijaros, incluso a nivel económico, qué mejor dinero invertido que el de un entrenador. Oye, trabajamos con deportistas, por supuesto, pero un deportista tiene una vida, no sé, 10, 12 años. Un entrenador tiene una vida útil de 30 o 40 años y además pueden pasar por él cientos de deportistas. Yo creo que nuestro trabajo, ahora, hablando de los entrenadores, tenemos que despertar esa curiosidad y esa responsabilidad de los entrenadores hacia esa educación emocional total, porque al final se paga. Yo creo que todo lo que hagamos mal ahora se paga y se está viendo con varios actos, pues, tanto en gradas, en comportamientos, en el fútbol profesional. Así que yo creo que tenemos una responsabilidad, la gente que nos ocupamos de un poquito de concienciar a los entrenadores y que estamos ahora más cerca de ellos, creemos que es fundamental que pongan el foco en ser responsable en la educación emocional que hasta ahora en el fútbol base se está teniendo un poco en cuenta, y es una de las maneras de despertar esta inteligencia emocional en el fútbol base. Completamente de acuerdo. BIE Fútbol ha puesto el foco en la acción.
evidentemente avalado por una propuesta y un proyecto trabajado por grandísimos profesionales que se dedican a esto, no solo a nivel, digamos, de conocimiento, sino también de acción, pero nuestra clave es llevar esto a la acción. Es decir, es el momento de ponerse a trabajar, de tomar el mando, de ofrecer. Estamos viendo, ¿no? Estamos viendo lo grandioso que es el fútbol y lo que nos puede ofrecer, pero también esa cara B con la que tenemos que luchar. Entonces, a mí me gusta mucho decir que el deporte nos ha aportado mucho. A las personas que estamos en todo este proyecto, el deporte nos ha aportado muchísimas cosas. Entonces es una manera, el fútbol es una manera de devolver al deporte todo lo que nos ha dado a nosotros. Y sobre todo, al final, lo que te quedas es con las personas. Al final no te quedas con la táctica que utilizó un entrenador, un 4-4-2 o un sistema que los laterales subían. Al final te quedas en esa forma de ser. Entonces nosotros donde ponemos el foco es en herramientas para generar una forma de ser que pueda influir de una manera positiva a los niños, tanto a corto como a largo plazo. Fíjate, déjame que te comente un estudio muy interesante que se hizo sobre líderes importantes del planeta, ¿no? Se cogió a 300 personas de distintos ámbitos, de la política, del deporte, de la música, de la cultura, etcétera, etcétera, y todos ellos coincidían en que habían tenido en su infancia una persona de referencia. Un entrenador, un profesor, su papá a lo mejor, o alguien de la familia, que les había puesto y les había marcado y había puesto como un poco ese foco, ese objetivo al que habían seguido. Pero no solo por lo que decían, sino por lo que hacían. Es un tema de acción, volvemos a lo de antes, ¿no? ¿Cómo aprende el cerebro? El cerebro aprende por repetición e imitando. Imitas de tu núcleo de influencia, y ese núcleo de influencia en el campo es el entrenador, los papás, evidentemente. Por eso creo que esta labor es tan importante trabajar desde ahí. Y luego trabajamos más profesionalmente, digamos, con los deportistas. Pero la base de todo, la raíz. La raíz, efectivamente, como tú dices, la raíz, son los entrenadores, es el cuerpo técnico, es el club y los papás. Chechu, ¿y algún caso en particular que nos puedas contar que hayas tenido con algún entrenador, con algún futbolista, con algo relacionado con el deporte, que hayas tenido de tu experiencia? ¿Qué nos puedas contar? Cuéntanos Sí, alguna anécdota. son muchos, sí, pero mira, del mundo del fútbol, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención. Trabajo todavía, porque es portero y está en Estados Unidos, en la liga profesional, pero cuando tenía 14 o 15 años, su padre vino a verme, contactó conmigo, porque se había roto un dedo de la mano al darle un puñetazo al poste, cuando le habían metido un gol en un penalti. Bien, él sentía que había fallado y de la rabia le pegó un puñetazo y se rompió un dedo. Entonces el papá entendió que eso no podía seguir así, que tenía que aprender a gestionar sus emociones. Y es cierto, tenía que gestionar sus emociones, pero esas emociones provenían de algo, de algún pensamiento. No puedo fallar, como era este caso. Si fallo, no voy a ser titular. ¿Qué van a decir mis papás? No me salen bien las cosas. Ese lenguaje interno. Entonces, esos son ejemplos del día a día que están en la cabeza de los deportistas. Ese diálogo interior, ¿no? Que muchas veces... Efectivamente, ese diálogo interior. Entonces, si somos capaces de gestionar ese diálogo y somos capaces de gestionar esas emociones, bueno, pues sacaremos un mejor rendimiento al deportista y, sobre todo, será más feliz. Bien, se tratará mejor a sí mismo. Sí. Y bueno, pongamos que es un caso de éxito, efectivamente, sí. pero es así, así trabajamos, así funcionamos. Nosotros en el fútbol también en algunas sesiones, no con todos los niños, pero alguna vez cuando ese diálogo interior es muy fuerte, muy brusco, que le machaca mucho, intentamos poner el nombre de un futbolista para que le empiece a reconocer. Un futbolista, por ejemplo, su mente es muy pesada, pues un futbolista muy pesado que no te gustaría enfrentarte a él. En muchos casos nos dijeron Casemiro, Gattuso. Entonces está muy bien para que los niños empiecen a identificar y que sepan con lo que se van a encontrar. Muchas veces pasa, es que siempre me pasa esto, ¿no? Intentamos apoyarle en una respuesta para siempre que un anclaje ponemos también, para cuando aparezca este Gattuso, este Casemiro, le intentemos ayudar a gestionar esa incertidumbre que le surge tanto de qué le va a decir el padre, qué le va a decir el entrenador. Y hablando justo ahora de que has comentado, que me viene a la mente, que has comentado el padre, que también que nos lleva, ¿qué crees que puede aportar todo esto? ¿O cómo crees que pueden empezar? Porque en el mundo de los padres es verdad que llevamos mucho tiempo hablando de ellos, pero no ha habido hasta ahora alguien que se dedicara a este tipo de formaciones y de saber el beneficio que le puede aportar crecer en inteligencia emocional para ese acompañamiento del niño que ya lo están reclamando y que no surge y no sabe muchas veces gestionarlo porque no tienen una formación. ¿Qué crees que nos puede ayudar todo esto? Además, yo creo que el título del libro viene muy bien. Yo creo que los padres tienen que hacer un cambio consciente, ser conscientes y responsables del fútbol base que viene y que toca y que pueden ser la generación del futuro. Los padres
intentan siempre hacerlo lo mejor posible, evidentemente. ¿Qué ocurre? Que a veces o no tienen las herramientas o se equivocan, todos nos equivocamos. El fútbol lo que intenta efectivamente es ofrecer esas herramientas para que el error sea el menor posible. Porque la mayoría de los procesos de aprendizaje de los niños son inconscientes, son en su día a día. Como están en su entorno de influencia con sus papás, pues ellos dan por bueno lo que les están enseñando, los comportamientos de los padres. Entonces, por eso digo, los papás no intentan hacerlo siempre bien, pero a veces no tienen esas herramientas. Por eso es tan importante trabajar con los padres, porque ese aprendizaje inconsciente de los niños les puede llevar a lo mejor, pero a veces les lleva a algo no tan bueno. Entonces, con esa buena intención, a veces los papás pues no lo saben hacer bien. Nuestra misión es ofrecerles esas dinámicas, esas herramientas y el conocimiento para la acción. A mí me gusta mucho la expresión de neurociencia para el día a día, la utilizo también en el libro. Es decir, vamos a explicar lo que sabemos de cómo funciona el cerebro y la mente, pero a nivel de base para poder aplicarlo en mi día a día. Y si yo quiero que mi hijo cambie algunas cosas, tengo que cambiar yo. Ser ejemplo. Sí. Ser ejemplo, efectivamente, ser ejemplo. Yo sé que a veces esto es como una carga un poco pesada, no, vamos a hacerlo como trabajamos nosotros, con una sonrisa, con emociones positivas, con refuerzo positivo, y a partir de ahí entendiendo el error como parte del aprendizaje. Lo hablábamos antes de entrar en el directo, digamos, y lo hacíamos. ¿Cómo entendemos el error? Claro. Si lo entendemos como fracaso, no voy a intentar. Ahora, si el error es parte del aprendizaje, tira adelante y las cosas van a salir bien. Hace poco escuché un ejemplo de esto de los padres, de ser ejemplo. Le decía uno en la grada, fui a ver, le decía: Lucas, que no te pongas nervioso, no te pongas nervioso. Pues el niño miraba y le veía a su padre: no te pongas nervioso. Te estás diciendo que no se ponga nervioso, y por otro lado estás haciendo un gesto que transmite nerviosismo. Entonces hay que pararse, enfocar, pero tanto para los padres como para el entrenador. Y luego, Chechu, yo creo que al final quien tiene que tener mucha implicación respecto a esto, yo creo que la implicación de los clubes. ¿Qué te parece? ¿Cómo está siendo? ¿Cómo crees que podría ser? Porque yo creo que todo esto es el eslabón, los clubes es el eslabón para juntar la inteligencia emocional con los padres y los entrenadores, ¿no? Ah, claro, evidentemente. Mira, te voy a trasladar un ejemplo típico que me ocurre a veces, no siempre, en el mundo de la empresa. Te mandan a trabajar, a hacer coaching ejecutivo para gestionar el talento con equipos de trabajo, y resulta que la parte superior de la pirámide, digamos, la alta dirección, no está alineada con los valores que te están diciendo. Si quien está arriba no está alineado con lo que estás diciendo, no va a funcionar igual de bien. No digo que no funcione, pero no igual de bien. Entonces, las entidades deportivas, los equipos de fútbol, son clave en esto. Son claves para transmitir cuáles son sus valores y llevarlos hacia adelante. Son ellos los que manejan los hilos en ese sentido, y los que van a poder hacer esa transferencia a sus entrenadores. Pero te digo más, no sé, la liga creo que tiene un papel fundamental en todo esto. Bien, porque vemos lo que ocurre en los campos, para lo bueno y a veces para lo no tan bueno. Entonces creo que entidades, organizaciones importantes tienen que dar un paso al frente y decir: vamos adelante con ello. No es un basta ya, no es un basta ya. Es, ¿qué funciona? Seguimos. ¿Qué no funciona? Cambiémoslo. Y yo creo que en este sentido, nuestra propuesta, permíteme también que me haga parte de ella, el eFootball es interesante y muy importante. Porque esto es la antesala, de todo. Esto es la antesala de los futbolistas que se pueden convertir. Lo más normal, por desgracia, que todos no sean futbolistas. Esto es la antesala de las personas que se van a convertir, van a ser pareja, van a ser profesores, van a estar en un entorno, en una sociedad, que esto va a influir cómo nos portemos con ellos y cómo nos vean a nosotros, va a influir muchísimo. Totalmente. Chechu, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Un verdadero placer, Rubén. Mucho éxito con tu libro Cambio Consciente. Muchas gracias por estar por aquí. Y nada, espero verte pronto, y muchas gracias, que Chechu deciros que es ponente de 2 cursos de los que están en el experto en inteligencia emocional en el eFootball. Y nada, seguimos con el 4º capítulo dentro de un poquito. Muchísimas gracias.